Okay, good afternoon, guys, and welcome to this new third level. I hope you're having a good time. And we are going to start in this moment, guys. Bueno, bienvenidos a este nivel 3, muchachos. Espero que no se les haya olvidado muchas cosas. Como saben, el inglés es de estarlo practicando todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo, pero sí. Sí, normalmente pasa. Me ha pasado a mí, de hecho, que dejo de practicarlo. Cuando estaba en la universidad, dejaba un mes o 2 meses de practicar y perdía uno mucha fluidez, muchas cosas, entonces siempre le toca estar uno como practicándolo todo el tiempo. ¿Listo? Bueno, aquí ya, sí, de los que están aquí, la mayoría pues ya me conocen, no hace falta como presentarme nuevamente. Entonces lo que voy a hacer acá, bueno, les voy a decir rápidamente cómo era la parte de los horarios. Vamos a seguir trabajando igual como veníamos trabajando. Recuerden que el curso tiene una duración de 5 semanas, que en 4 semanas se saca el contenido y ya en las últimas semanas para hacer un repaso y para hacer la evaluación final. ¿Listo? Seguimos de lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde, ¿vale? Vamos a seguir trabajando igual, sino que ya aquí ya no van a haber talleres. Ya el 80% va a ser la parte de la, de la conversación final que vamos a tener. Para los que son nuevos, bueno, yo evalúo, la evaluación final es una evaluación, una conversación que tenemos, una conversación en la cual entran, simplemente tenemos una conversación pues en inglés, obviamente, de todos los temas vistos, ¿listo? Así como lo veníamos haciendo con los demás en primero y segundo nivel. No se preocupen, los que son nuevos, de pronto no les va bien, de pronto la parte del habla, que igual son conversaciones que iremos trabajando durante el tercer nivel, ¿listo? Y si se dan cuenta, si se dan cuenta es mucho mejor así, ¿no? Con la parte de estar evaluando en la parte verbal. Creo que hay más aprendizaje que la típica enviar talleres, hacer una evaluación virtual. Bueno, no sé, eso creo yo. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que ustedes al ponerse así ya, bueno, tengo que entender, tengo que crear una frase, responder. Ahí se pone en práctica como todo, ¿no? Toda la parte de gramática, escucha, speaking. Me parece que se aprende más. No sé qué piensan ustedes. Yes, no. De pronto con los que ya tuvimos la conversación. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí? ¿O que la parte de taller es mejor? No sé. Sí, es mucho mejor, digamos, tener una conversación y porque uno sabe que tiene que aprender la pronunciación, la forma en cómo realizar las frases, en contestar. Exacto, sí. Es lo que yo les decía. Hay gente que dice, no, yo soy buena escuchando. No, yo soy bueno en la parte escrita, pero en la parte del habla no. Eso no sirve de nada. Pues, en cambio, si ustedes hablan, en algún momento les van a poner un examen escrito y yo sé que les va a ir bien porque igual tienen la gramática en la parte de la cabeza. Entonces, sí es bueno esa parte. Entonces, pues se dar cuenta, bueno, si se dieron cuenta en ese segundo nivel, la conversación que se tuvo en el segundo nivel fue, digamos, más suelta que la del primer nivel. Se veían como más cosas, más de, bueno, ¿qué te gusta hacer? Tienes no sé qué, ta. Sí, ya, por ejemplo, en este nivel vamos a ver ya, por ejemplo, la parte del futuro, cómo decir, bueno, yo voy a hacer tal cosa, el siguiente año voy a estudiar acá, voy a viajar a tal lado, unos verbos modales, bueno, van a ser, digamos, diferentes temas, pero lo más difícil entre comillas, era el segundo nivel, en serio, lo más difícil era el trance entre presente continuo y presente simple. Ya el resto, ustedes lo van a coger súper fácil, estoy 100% seguro. Como les decía, bueno, ya aquí no vamos a trabajar talleres, sino el 80% va a ser la evaluación final y el 20% la parte de la participación. ¿Listo? Hay como 2 personas o 3 personas que tienen su tecnólogo en la tarde, por eso estoy grabando las clases, que bueno, en caso de ellos sí ya sería solo la parte de la conversación. Ya no vamos a tener talleres y pues nada, como les digo, en todas las clases vamos a ir haciendo ejemplos de conversaciones con ustedes mismos para que se vayan dando cuenta más o menos cómo va a ser esa evaluación final. ¿Listo? Quiero compartirles acá la pantalla. Si se dieron cuenta, para algunos que me estaban preguntando que por qué no nos escribimos en plataforma, por qué no se tuvo que escribir en plataforma este nivel 3. Recuerden que yo les decía que, aquí ya les estoy compartiendo acá, yo les decía que, bueno, los técnicos tienen que hacer 3 niveles de inglés. Hay varios que son técnicos que acaban en esta parte, los 3 niveles de inglés, pero bueno, y los tecnólogos ya saben que son 5 niveles de inglés. Los técnicos, bueno, los técnicos y los tecnólogos. Recuerden que el SENA solo da certificados del primer y el segundo nivel.
Es decir, certificado del que ustedes pueden descargar, poner en la hoja de vida. Ya para los otros niveles, nivel 3, 4 y 5, ya no hay un certificado. SENA ya no da un certificado como tal, sino que lo que hacemos nosotros con esos niveles, 3, 4 y 5, es que ustedes apenas acaben, yo entro y les califico esos resultados de aprendizaje. Eso, yo les doy aprobó, aprobó, aprobó. Y ya saben que eso pues, es lo más importante porque es lo que les permite a ustedes graduarse o no. ¿Listo? Pero el certificado como tal, el cual ustedes pueden descargar, así como el primer nivel, segundo nivel, no, digamos que todavía no hay, nunca ha habido. Entonces solo es del primero y el segundo nivel. ¿Listo? ¿Hay alguna duda de esta parte, muchachos? Instructor, me presento. Mi No, nombre es profe. Ninguna. Nueva Ok. y tengo una consulta. Lo que pasa fue que yo realicé el segundo nivel con un instructor que la verdad pues manejaba una metodología diferente, ¿sí? Entonces pues no aprendí mucho que digamos, entonces me gustaría saber si en el tercer nivel iniciando se podría hacer como un repasito de lo que es el segundo nivel. Claro que sí. Mira, yo lo que hago, precisamente porque pasa muchas veces eso, que llegan de pronto, llegan un poco perdidos, algunos nuevos, no pasa nada. De hecho, eso lo vamos a hacer, lo vamos a ver ahorita. Yo siempre les digo que yo saco el tema más importante de cada nivel. Entonces, el tema más importante del primer nivel fue presente continuo. El tema más importante del segundo nivel fue el presente simple. Y ya después aquí pues nos enfocamos en los que vamos a ver ya acá en adelante. Entonces sí, normalmente siempre voy a estar haciendo repasos, no solo el día de hoy, sino ya, por ejemplo, la otra semana, final de la otra semana, hago un repaso de todo lo visto y más esos dos temitas del primero y segundo nivel. Entonces, de hecho, ahorita voy a hacer un repaso y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, ya sabe que pues, no pasa nada, me la pueden hacer. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Daisy, cuéntame. Profe, buena tarde. Es que yo tengo una duda. Pues es que yo me inscribí, yo estoy haciendo un técnico, ¿sí? Yo me inscribí, Ajá. no me inscribí en el primer nivel, sino a partir del segundo. Entonces a mí me toca hacer hasta el cuarto, ¿verdad? O sea, me toca hacer 2, 3 y 4. Si quieres, sí, pero es que digamos, si quieres escríbeme en el WhatsApp y te digo bien lo que tienes, digamos, el procedimiento que debes hacer, ¿vale? Ay, perfecto. Gracias, instructor. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo. Entonces, Esto, profe, dime, Camila. yo ya le escribí porque se acuerda que yo no me alcancé a inscribir al segundo nivel, pero yo lo hice. Entonces, para que mejor me explique. Dale, perfecto, sí. Sí, había como 3 personas que me habían dicho, Camila, ¿tú cuándo me escribiste, Camila? ¿A qué horas me escribiste? Hoy, como a las 3. Ah, bueno, sí, es que está listo. Ahorita yo me pongo en la noche a revisar los que me han escrito y dale, yo te escribo ahí para que descargues el certificado, ¿vale? ¿Qué les iba a decir? Bueno, como siempre les digo, la idea es que si ustedes están atentos en las clases, al final ya no necesitan ni hacer repaso, ni hacer absolutamente nada. Como se dieron cuenta unos al final, había muchos que no participaban, pero las cogen así. Entonces el día de la evaluación les fue súper, súper bien. A la mayoría, de hecho, les fue bien, los felicito. Hubo tal cual que yo les dije, como 2, 3 personas que les dije, bueno, que había que estar un poco más atentos, pero sí estoy 100% seguro que si están atentos a las clases, no tienen que hacer repaso, no tienen que hacer absolutamente nada. Uno se da cuenta cuando llega esa evaluación final, uno se da cuenta quiénes estuvieron pendientes y quiénes entraban tal cual vez y eso. O sea, eso se nota en la parte de la conversación. Por eso, como les digo, no me gusta dejar trabajos, no me gusta nada, simplemente estén atentos a las clases y van a aprender inglés. No es nada más. Y pues como veníamos haciendo, se van a dar cuenta que cada vez que pasa un nivel, van a avanzar mucho más y ustedes se van a dar cuenta que van a aprender cada vez más. En inglés hay 4 tiempos fundamentales. Ustedes ya saben, presente simple, presente continuo, veremos el futuro y después el pasado. Después de esos 4, ustedes se pueden defender en cualquier conversación, cualquier entrevista. Hey, ¿qué va a ser la semana pasada? ¿Qué va a ser el siguiente año? ¿Qué va a ser? Va a ser súper, súper fácil. ¿Listo? Cualquier pregunta, cualquier duda, ya saben que me pueden decir. Entonces, en este momento vamos a hacer un repaso rápido de los 2 tiempos fundamentales, que puede ser que ya unos ya lo tengan claro, puede ser que a otros se les ha olvidado algo, entonces lo voy a hacer aquí rápidamente para que pronto también los que son nuevos hagamos este repaso aquí súper rápido. Cualquier duda, ya saben que me gusta que estén preguntando. Ver. Siempre listo.
Ok. Bueno, vamos a empezar aquí nuevamente. Yo sé que estoy, como les digo, ya hay unos que lo tienen claro, si no, no pasa nada. Okay, look at this one. We are going to start with the present continuous. Remember that the present continuous is to talk about the things that we are doing in this moment. For this, we need the subject, the verb to be, and we add an ing to the verb, and it becomes to the verb in ando, endo. Recuerden que para ese presente continuo es para hablar de las cosas que estamos haciendo en el momento. Para eso necesitamos solo el sujeto, el verbo to be y el verbo con el ing. Recuerden que este ing convierte a los verbos en ando, endo. Yo estoy estudiando, tú estás viviendo, ella está bailando, él está trabajando. Bueno, convierte a todos los verbos en ando, endo. ¿Listo? Para las preguntas, súper fácil, ¿no? So remember that for the questions, really easy because we only have to put the verb to be at the beginning. Tú estás viviendo en Vélez. You are living in Vélez. ¿Estás viviendo en Vélez? We put this are at the beginning. Para preguntar ya saben que es súper fácil porque cogemos este verbo to be y lo ponemos de primeras. Tú estás viviendo en Vélez, estás tú viviendo en Vélez. Ella está bailando salsa, she's dancing salsa. Está ella bailando salsa, cogemos este is y lo pasamos de primeras. Is she dancing salsa? Nada más. Ese fue el primer tema, digamos, del presente, del primer nivel. So, how do you ask me, ¿estás caminando? How do you ask me that question? ¿Cómo me preguntarían? ¿Estás caminando? Are you working? Okay. Yeah, remember that the verb walk, we don't pronounce the L. Entonces, para los que son nuevos, ya saben que bueno, vamos a preguntar, ¿estás tú? Entonces nos vamos a esta tablita acá de pregunta. Ah, bueno, ¿estás tú? Es are you. ¿Estás tú? El verbo caminar es walk. Y para que suene caminando, ya saben que le ponemos el ing. Are you walking? ¿Estás caminando? Yes, I am walking. No, I am not walking. Sí, estoy caminando. No, no estoy caminando. Remember that for this, we need, for example, now, ahora. Now. Sí, sí, estoy caminando ahora. No, no estoy caminando ahora. How do you ask me? ¿Está tu mamá? Espérame, pero quiero que hagamos este ejemplo. De pronto, ¿quién me había dicho que... Creo que era Daisy, no recuerdo, que no venía conmigo en el nivel pasado. Por favor, me dice el nombre, por favor, que no recuerdo. ¿Quién fue la persona que me dijo ahorita que venía con un profesor, que no la había entendido mucho? Ah, Daisy. Daisy. ¿Me escuchas, Daisy? Bueno, espérame, ya la intentamos acá. Ok, now look at this one. We are going to ask, ¿está tu mamá jugando básquet? How do you ask that question? Playing basketball. Is your mom Playing basketball. Ok, good. Entonces, ya saben, digamos, para hacer preguntas, como estamos hablando de ella, de she, esa tablita es para hacer preguntas. Cogemos el verbo to be y lo ponemos de primera. Is, y como estamos hablando de tu mamá, o sea, de ella, empezamos con is. En vez de she, lo reemplazamos por your mom. ¿Está tu mamá jugando? Al verbo le ponemos ing para que suene, ¿está jugando básquetbol? ¿Está tu mamá jugando básquetbol? Yes. Wait a minute. Espérame un segundo. Okay. She is playing basketball. Basketball. Or no, she is not playing basketball. Recuerden que aquí podemos decir my mom o podemos decir she. My mom sería sí, mi mamá está jugando básquetbol o no, ella no está jugando básquetbol. Eso es el presente continuo. Ese es el tema principal del primer nivel. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Es simplemente saber preguntar y saber responder en afirmativo y negativo. Do you have any question, any doubt? No? Okay. Okay, now we are going to move on to the simple present. Remember that the simple present is to talk about the things that we usually do. All right? Antes de continuar. En el nivel pasado hubo como dos personas que pasó algo así, que de pronto estaban confundidos en algunos temas, y yo lo que hacía
era que hubo como 3 clases que yo me quedé a final de la clase haciéndoles un repaso como a esas personas para que se alinearan con los demás. Entonces ahorita voy a hacer el repaso presente continuo, presente simple. Si alguien de los que no venía, con nosotros tuvo alguna duda, alguna pregunta, pues nada, simplemente al final nos podemos quedar un ratico, al final de cualquier clase me avisan y yo les explico como más personalizado para que les quede claro, ¿listo? Okay, now we are going to move on with the simple present. Remember that the simple present is to talk about the things that we usually do. Yeah, for this we need the subject, the verb, and the complement. That's all we gotta have. In this moment, we don't need the ing, verb to be, anything. Ya saben que para este presente simple es para hablar de las cosas que estamos haciendo en el momento y solo necesitamos el verbo to be. Digo, ya no necesitamos ni el verbo to be ni el ing, solo sujeto, verbo. Yo estudio, tú vives. Ella baila. And remember that when we are talking about third person, we add an S to the verb. Recuerden que cuando hablamos de tercera persona, es decir, de ella, de él o de esto, le ponemos una S al verbo, pero solo cuando estemos afirmando. Now let's move on to the questions. Remember that the questions are really easy because we only have to use do or does. Look at, ¿estás viviendo en Vélez? ¿Tú vives en Vélez? We only have to put the do. Para preguntas ya saben que lo único que hay que hacer es colocarle el do. Acá, ¿estás viviendo en Vélez? Y acá simplemente, ¿tú vives en Vélez? Viviendo, vives. Acá, ¿está ella bailando salsa? Aquí para decir, ¿ella baila salsa? Does she dance salsa? Lo único que hacemos es colocarle el does. Nada más. Cuando vamos a preguntar, ¿el do o el does? Entonces, si se dan cuenta, acá, en esta, ¿estás caminando ahora? Are you walking now? Ahora, ¿cómo me preguntarían? ¿Tú caminas todos los días? How do you ask me that question? Do you walking every day? Do you walk every Walk, day? sí, perdón. Pues ya como no vamos a preguntar por algo que esté pasando en el momento, ya no utilizamos presente continuo, sino como es tú caminas todos los días, algo que hacemos rutinariamente, entonces ya preguntamos con el do. Y el verbo ya nos lleva al ing. Do you walk every day? ¿Estás caminando ahora? ¿Tú caminas todos los días? Do you walk every day? Sí, yo camino todos los días. Yes, I walk every day. Remember that here we don't need the ing, nada de eso. ¿No? Recuerden que aquí ya no necesitamos ni el am, ni el ing, solo sujeto, verbo. Sí, yo camino todos los días. Negative. How do you say the negative? No, I don't walk every day. I don't walk every day. En este caso ya tampoco niego con el I am not, sino que si me pregunto con do, yo cojo este do y lo niego. Ya saben que puedo decir I do not, puedo decir I don't. Escogiendo ese don't y lo niego y listo, coloco el verbo igual en la misma frase, pero con el don't. No, yo no camino. Now look at this one. ¿Está tu mamá jugando básquetbol? Ahora, ¿tu mamá juega básquet los fines de semana? How do you ask me that question? Does your mom play Basket. weekends? Basketball. ¿Qué dije yo? Los fines de semana. Weekends? On weekends. On weekends. Siempre que hablemos de días o fines de semana, colocamos el nombre. Entonces, como ya saben, vea, aquí estamos preguntando, ¿está tu mamá jugando? Presente continuo, es decir, que va con el verbo to be y con el ing. Acá como dice, ¿tu mamá juega? No en este momento, sino que si juega los fines de semana. Ya sería presente simple, es decir, que ya preguntamos o con do o con das. En este caso pregunté con do porque el you va con do. En este caso preguntamos con das porque estamos hablando de tu mamá, de ella. O si quisiera decir de tu papá, lo mismo porque estamos hablando de él, sería con das. Does your dad play soccer on weekends? Affirmative, yes. My dad played basketball. Me faltó algo, ¿qué me faltó? ¿Qué me faltó ahí en la oración? La What S. is missing? Exacto. Recuerden que cuando estamos hablando de presente simple y cuando estamos hablando de tercera persona, es decir, de ella, él o esto, le ponemos una S al verbo, pero solo cuando estemos afirmando. Cuando estemos preguntando y negando, el verbo va normal. Solo le ponemos una S cuando estemos afirmando.
Entonces, sí, mi papá juega básquetbol los fines de semana. Negative. No. My dad He or my dad, okay. doesn't Very good. Doesn't. play basketball on weekends. Very good. Muy bien. Listo. Entonces, lo mismo. Aquí me preguntó con do. Aquí me preguntó con do. Cogí ese do y lo negué con don't. Aquí me preguntó con does. Cogí la misma frase, pero antes del verbo le puse el does not. Podemos decir does not o podemos decir doesn't. Y podemos decir mi papá, my dad, o podemos decir he. No, he doesn't play. Y recuerden que la S solo va cuando estemos afirmando. Cuando estemos negando el verbo anormal y cuando estemos preguntando el verbo anormal. Eso es, en resumidas cuentas, el nivel 2. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Otro ejemplo, profe. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Who wanna try? Vamos a hacer un ejemplo con cada uno. How do you ask me? ¿Estás trabajando en Vélez? Are you working in the Yeah, are you working in Vélez? Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué tiempo estamos hablando. Recuerden que si el verbo suena en ando, endo, estás trabajando, viviendo, bueno, todo que sea ando, endo, ya saben que es presente continuo, es decir, que debemos colocarle la ing al verbo y la pregunta la debemos empezar o con are o con is, o con am en este caso. Entonces, en este caso, ¿estás trabajando? Are you working in Vélez? En este momento, en this moment o at the moment, como sea, presente continuo. Ahora sí les digo, pregúntenme, tú, otro verbo, ¿tú roncas en las noches? How do you ask me that question? do you Ujú. no me acuerdo. Snore at night. Entonces, ya como en este caso, recuerden que ya el verbo no dice estás roncando, sino yo les dije tradúzcanme, ¿tú roncas? Cuando el verbo suene roncas, vives, estudias, que no suene con el ando, endo, ya saben que es presente simple. Es decir, que ya no van a preguntar ni con are ni con is, ni le van a poner el ing al verbo, sino que me preguntan o con do o con das. En este caso, como estamos hablando de tú, entonces me dicen do you y el verbo lo ponen normal. Do you snore at nights? Entonces vamos a responder esta de acá primero. ¿Estás trabajando en Vélez? Yes, I am working in Vélez. Sí, yo estoy trabajando en Vélez. Me pregunto con ing, respondo con ing. No, no estoy trabajando en Vélez. I am not working in Vélez. No, no estoy trabajando en Vélez. Okay. Now we are going to answer this one. Ahora vamos a responder esta acá. Do you snore at nights? ¿Roncas en las noches? How do you answer the affirmative? Yes. Yes, I snore at night. At nights. Very good. Como aquí no, ni en la pregunta no me puso el ing, como yo les pregunté con do, ustedes dicen, bueno, do es presente simple, ya saben. Entonces, ya no va ni ing en el verbo, ni el lam, nada. Solo va sujeto, verbo. ¿Tú roncas en la noche? Sí, yo ronco. Ya saben que aquí no me pueden decir ya, yes, I am snore, porque quedaría sí, yo estoy ronco. Solo sí, yo ronco. Negative, no, I don't. Como les pregunté con do, me digan con do. I don't snore at nights. Listo. Eso sería todo. Vamos a hacer el último acá con tercera persona. Esto, en Dime. el afirmativo no falta una S. Ok. ¿Quién responde esa pregunta? Yo sé que ya alguien la puede responder. ¿Por qué no le ponemos la S aquí? Porque solo se usa en afirmativo. Porque es primera persona. Exacto. Recordemos que la S solo la ponemos cuando hablemos de terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? She, he, or it. Solo cuando estemos hablando de presente simple. Buena pregunta porque, como les digo, siempre en el pasado pasaba eso, que muchos se comían la S. Entonces, siempre que hablemos de ella, de él o de esto, y estemos afirmando, le ponemos una S al verbo. Ya cuando hablemos de ellos, de nosotros, de tú, de yo, bueno,
De todos esos, el verbo va normal tanto en pregunta, como en afirmación, como en negación. Sí, no sé si me voy a entender. Yes. Yes. Okay. Sí, pues profe, en la pregunta más adelante también vamos a ver en los dos niveles si en este las double question o no. Dime. Que si más adelante se van a ver las double question o no. Sí, las WH question normalmente también las vemos. Pero más que todo la vamos a ver con el futuro. Pero yo sé que cuando la veamos con el futuro, ustedes ya van a saber cómo verla con cada uno. Entonces, mientras tanto, pues quiero enfocarme solo como en esta partecita. Ya mañana les hago un pequeño, en los 5 primeros minutos, de las WH question con presente simple y con presente simple y presente continuo. Bueno, y vamos a hacer aquí la última entonces. ¿Cómo sería? ¿Está quién? Está Jenny. Otro verbo. ¿Está Jenny barriendo su casa? Entonces ya saben, como el verbo sonó ando, barriendo, ando, ya saben que preguntamos con presente continuo. Como estamos hablando de Jenny, de ella, preguntamos con is. ¿Quién se acuerda del verbo barrer? Teníamos mop, rapear, y teníamos sweep, barrer. ¿Cómo sería? ¿Está Jenny barriendo? Is Jenny sweeping? Ya, sweeping. The house? Jenny, ¿La casa? O bueno, su casa. The house? Her house. Recuerden que este her es para hablar su de ella. ¿Está Jenny barriendo su casa? Yes. Jenny is sweeping her house. Sí, Jenny está barriendo su casa. Or she, recuerden que podemos colocar o Jenny o she. En este caso, no. She's not sweeping her house. Ok. ¿Está Jenny barriendo su casa? Sí, está barriendo su casa. Now, finally, the last one, la última. How did you ask me? Camilo lee libros. Ya. ¿Cómo sería? Camilo, entonces. Camilo read Entonces, pero como identificamos primero el tiempo, el verbo no suena andoendo, leyendo, ¿cierto? Sino suena lee. Does. Exacto. Sería Camilo. das Camilo. Read Books. Listo. Pues vean la diferencia de decir, está Jenny barriendo. Andoendo, es decir, que va con el is y el verbo to be, el verbo le ponemos la ing. Ahora, Camilo lee, como no dice leyendo, ya no preguntamos con presente continuo, sino preguntamos con presente simple, es decir, preguntamos con das. Das, y en vez de él, ponemos Camilo, el verbo va normal, sin ing ni nada. ¿Camilo lee libros? Sí, él lee libros. Read books. Y lo que acabamos de ver, que cuando estamos hablando de tercera persona le ponemos una S al verbo cuando está afirmando. Or no, he doesn't. Me preguntó con does. Cogemos el doesn't, read books, y el verbo ya va normal en negativa y en pregunta. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Much better? ¿Mucho mejor? Sí. Ok. Vean que si se dan cuenta que estos temas que yo sé que a muchos les dio un poco duro al principio, ya como ustedes, así dejen de practicarlo. Si hacemos un repaso, siempre que se haga un repaso, ustedes van a decir, cierto que tocaba la S acá, cierto que era el andoendo, porque eso ya se les queda. Eso es lo bueno de todas estas estructuras, como siempre les he dicho. Uno debe practicarlas, pero las estructuras le van a quedar ahí, le van a quedar y solo es cuestión de hacer un repasito y ya la van a coger mucho más rápido. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos, que tengan? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Pues porque básicamente, muchachos, eso era lo que quería que viéramos hoy. Aparte del repaso, para ya empezar a ver mañana como tal un nuevo tema. ¿Listo? Entonces, este grupo es chévere. A mí, desde el primer nivel, me gusta este grupo porque participan y a la mayoría les va bien. Entonces, bien que sigan así.
No pasa nada con los que, como les digo, que de pronto están más o menos, ahí todos van a la par, así que no pasa nada. Profe, buenas tardes, qué pena. Listo, vale. Entonces, listo, muchachos. No sé si alguien de pronto al final quiera quedarse, hacemos un... Buenas. Se fue el profesor. Creo que se le fue como la conexión a internet. El profe dice en el grupo que se fue la luz. Entonces, chao.